Hola, en este vídeo te presento el resumen de lo que vimos en la segunda sesión de nuestro taller de discípulos misioneros. Vamos allá. Teníamos como deberes para casa, ¿no?, el hacer una pequeña lectura señalando lo más importante del discurso de Pedro tras Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, 14 al 36. Este es todo el texto de esta escena de la primera predicación de Pedro tras recibir la fuerza del Espíritu Santo. Aquí presento pues una organización de todo el tema, de todos los versículos, pero me gustaría señalar como resumen y también a modo de contraste con lo que después viene, la respuesta de los que escuchan el anuncio de Pedro, señalar o resaltar este texto, ¿no?, de entre toda la argumentación que Pedro realiza para con los que le están escuchando, que son procedentes de la cultura judía, son hebreos de Jerusalén. Pedro proclama con toda valentía, con todo el impulso del Espíritu Santo que acaba de recibir, esta buena noticia, este evangelio esencial, ¿no?, a Jesús el Nazareno, entregado, de acuerdo con el plan de Dios. Lo matasteis clavándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó. Esto somos testigos, ¿verdad? Esta afirmación del querigma, del centro de la buena noticia de la salvación, a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Esta proclamación tiene una fuerza interior tan potente que a los que escuchan este anuncio de Pedro, dice literalmente en el versículo 37 del libro de los Hechos, que escuchar esto les traspasó el corazón. O sea, les traspasó el corazón. Es la acción del Espíritu Santo que mueve a una respuesta de conversión, ¿verdad? Y justamente así le preguntan a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro responde, convertíos y recibid el bautismo en nombre del Señor Jesús, de manera que recibáis el perdón y el don del Espíritu Santo. Y así más de unas 3.000 personas se añaden al grupo de los discípulos, ¿no? Esto es muy significativo, ¿no?, porque si recordamos lo que veíamos en la primera sesión, mirándonos en este espejo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, el inicio de la evangelización, para aprender nosotros hoy las claves para la nueva evangelización, ya señalábamos 3 claves: esta primacía de la acción del Espíritu Santo, esa dependencia absoluta del impulso del Espíritu Santo, que es el protagonista de la evangelización, que a través del testimonio bautismal de los discípulos, en concreto hablando de la nueva evangelización de los cristianos laicos, recordamos que un horizonte de universalidad, de catolicidad, ¿no?, el protagonismo es necesariamente de los fieles cristianos laicos que viven en medio del mundo, que pueden llegar a esas fronteras, a esos límites, ¿no? Y por último, entonces, a estos 3 añadir que es esencial para vivir la nueva evangelización, entendiendo, mirándonos en el espejo del libro de los Hechos de los Apóstoles, saber transmitir el querigma, el centro del evangelio, la buena noticia. Jesús, que ha muerto por nuestros pecados, que ha sido crucificado por mis pecados, Dios lo ha resucitado, está vivo, vive, es el Señor, Él me ha salvado. Pues vamos a continuar con esta explicación de lo que es lo esencial del primer anuncio, ¿no? Vamos a fijarnos ahora, incluiremos un vídeo de Xavier Morlans, que es especialista en este tema, es un teólogo puntero, teología fundamental, y precisamente uno de sus libros lo dedica así, ¿no? Lo titula El primer anuncio como eslabón perdido, ¿no? Ahora entraremos un poquitín más en esta argumentación. Incluimos ahora el vídeo y después lo comentamos un poco. Buenos días a todos. En primer lugar, agradezco a los organizadores por permitirme ser escuchado.
sobre este importante tema. El primer anuncio es una invitación expresamente dirigida al corazón para que una persona o personas decida entrar en una relación existencial personal con Jesucristo o decida renovar la relación que ella tuvo con Jesucristo personalmente, existencialmente, aceptado aquí y ahora como Salvador de su vida, como liberador integral. Hay un núcleo fundamental de la palabra de Dios, toda la Biblia es palabra de Dios, pero hay un núcleo fundamental que tiene la fuerza, la eficacia por la presencia de Cristo en él y por la mediación del Espíritu Santo, tiene la eficacia de, si el otro quiere, la otra persona, uno, engendrar la primera fe y dos, importantísimo, reavivar la fe adormecida. ¿Cuál es el nombre de este núcleo fundamental? Que es anunciar Dios, el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por ti y está vivo, aquí y ahora, ofreciéndote su salvación y su amistad. Evangelii Gaudium 128. El nombre original es Evangelion, Evangelio. Otra palabra es querigma, y aparece en Evangelii Nuntiandi 1975, primer anuncio. Simplemente el anuncio con A mayúscula. De la misma manera que hablamos de la Eucaristía con E mayúscula o de el credo, o si queréis el anuncio cristiano. Otros teólogos prefieren el núcleo fundamental del Evangelio, que es la misericordia de Dios que se te ofrece a ti, aquí, ahora, cada vez que oyes este mensaje. ¿Por qué el primer anuncio o el anuncio a secas tiene esta eficacia germinal? Nadie se ha emborrachado analizando la fórmula química del vino. Nadie se ha emborrachado analizando la fórmula química del vino, lo digo con todo respeto. O sea, la explicación teológica que hago en clase con los alumnos, analizando el acto de la fe, es necesario para que se vea la racionalidad. Pero eso analiza la fe, no la provoca en caliente. El primer anuncio es servirle a alguien la copa de vino de la ternura de la belleza de Dios. No es una información ni una reflexión, que son necesarias, previas o a continuación. El primer anuncio es una invitación, lo he dicho al principio, con amor y humildad, preparada con oración, que pide una decisión a este compañero, a esta compañera de mi empresa, que hace días que me habla de cosas de la iglesia, que la van a operar de un pecho de cáncer. Señor, ¿tú quieres que le proponga el anuncio fundamental? Es una acción pastoral concreta, que cuando se hace conscientemente. Os vais dando cuenta de la diferencia de lo que sería un espolvoreo de información, de sensibilización. Pero el primer anuncio, cuando es o no es. No es aquello de mamá, estoy medio embarazada, no. O lo propones o no lo propones. Lo otro será testimonio, que es necesario y que puede preparar el primer anuncio. Hay las 3 I, para ser un poquito anglosajón. La intención de tocar el corazón de la persona y de ponerle en el corazón o proponerle, siempre respetando la libertad. En esto nos desmarcamos de los telepredicadores y de lo que hacen las sectas. La intención de proponer al corazón de la persona el corazón del Evangelio, como dice Francisco, la misericordia de Dios, que aquí, donde quiera que estés, en tu contexto concreto, muy importante, el querigma o evangelio vivido o primer anuncio o anuncio principal tiene que ser propuesto en el contexto real de las personas. Segundo,
hay una intensidad, una pasión con humildad, esa parresía, ese atrevimiento. Y finalmente se materializa en una invitación. El Papa dice, el Evangelii Gaudium 128, que marca un guión, leos por favor, lo encontraréis en la ponencia. Dice, si parece bien y es conveniente, es bueno que este anuncio acabe con una pequeña oración. Fijaos con que voy resumiendo. Por tanto, el primer anuncio tiene esta capacidad de provocar la primera fe, siempre acompañado, precedido y acompañado del mejor testimonio de vida. El primer anuncio es el que tienen que oír todas nuestras comunidades envejecidas, aletargadas, con las homilías que tienen que ser hoy más que nunca de primer anuncio, de anuncio principal, como dice el Papa en Evangelii Gaudium. Y también se podría decir que el primer anuncio, buscando un símil musical, es como el leitmotiv. El anuncio fundamental de la ternura, de la misericordia de Dios que se te está ofreciendo ahora en Cristo, que está vivo, que está resucitado, que está en la Eucaristía, pero que está ahora a tu lado en la fábrica, en el despacho, en el hospital. Esas dos o tres frases que hay que decirlas con amor, con humildad, con unción, en el momento adecuado, contienen todo el dogma, contienen todo el credo. ¿De dónde venía este Jesús? Cuando la persona acepte el anuncio, será el momento de que entre en el itinerario de iniciación cristiana. Voy acabando. Además, el anuncio, dice el Papa, este núcleo fundamental del amor de Dios es el criterio para discernir lo más importante que hay que predicar y retener de los dogmas, de la catequesis y de la moral. Y no hay que olvidar que el primer anuncio tiene naturalmente una dimensión social. El que se experimenta perdonado por Dios, el que se experimenta compadecido por Dios, el que reconoce que Cristo en la cruz murió por todos, como cantábamos ayer, y resucitó por todos, tiene instantáneamente una empatía, una comunión, una compasión con los otros. No se puede separar el primer anuncio o anuncio fundamental del amor, de la caridad, de la dimensión social. Incluso el querigma de Jesús, al decir el reino de Dios llega, convertíos, era subversivo, porque decía el reino de Dios llega y para que se vea que llega para todos, llega empezando por los últimos. Después de ver el vídeo, nos queda patente, ¿no?, la necesidad de avivar nuestro testimonio, nuestro anuncio de Jesús de esta manera clara, ¿no?, de esta manera evidente, con la unción, con la humildad y también con la fuerza del Espíritu Santo, sabiendo llegar a las personas respetando absolutamente su proceso, su libertad, su realidad vital, ¿no?, pero acertando a proponer con dulzura, con humildad, esa noticia esencial sobre la que se fundamenta toda la fe de la Iglesia, ¿no? Dios te ama. Él ha enviado a su Hijo Jesús para librarte del peso de los pecados, de todo aquello que te entristece, que te quita la vida. Y Él, que ha muerto por nosotros en la cruz, vive, está resucitado y te concede tener parte en su misma vida, para participar de su salvación. Es el primer anuncio que transforma a la persona, que hace que quien acoge, abriendo el corazón a la acción de la gracia del Espíritu Santo, pues acoge esa noticia, sea transformada por ella, por esa fuerza germinal de la palabra de Dios, por la acción del Espíritu Santo. Y pues toda esta realidad nos interpela, porque vamos a fijarnos un poco en esta idea de que, un poco como que es un eslabón perdido el primer anuncio, ¿eh? Vamos a continuar con la presentación tal cual veíamos. Primero quería comentar cómo el ser de la Iglesia, el dinamismo natural de crecimiento de la Iglesia pide este ciclo, ¿no? La Iglesia nace desde la evangelización, desde el anuncio del Evangelio, de la buena noticia de Jesús, que hace que la persona que acoja esa buena noticia responda con un inicio de transformación, todo un camino de discipulado, de cambio de mentalidad, de conversión, ¿no?, para que se forme Cristo en mi propia vida, en mis criterios, en mis decisiones,
y en la medida en la que avanzo en ese discipulado, al mismo tiempo comprendo que soy enviado por el Señor a que lo que he recibido lo pueda compartir con los demás, ¿no? Ese es el ciclo natural, el ciclo sano de una iglesia que crece, que vive como tal su propia identidad y que por tanto, anunciando el Evangelio, crea discípulos, forma discípulos que son también misioneros, ¿no? Bien, pues este que es el ciclo natural, ¿verdad? Vamos a ver cómo en momentos previos, en la época de cristiandad en la que vivió nuestra generación pasada, la anterior, ¿no? Cómo se vivía de una manera armónica desde la cultura de que el momento se vivía, ¿no? Entonces, pues efectivamente había una primacía de la fe cristiana que empapaba absolutamente todo, ¿no? La vida de la familia, la vida de la escuela, en la cultura popular se respiraba esta tradición, el santo, el patrón, la patrona, ¿no? Y la parroquia como tal, pues se centraba en potenciar, en hacer crecer lo que ya naturalmente estos tres ámbitos que engendraban la fe, pues le ponían en sus manos la comunidad cristiana, ¿no? Las personas llegaban a la vida de la iglesia, a la vida de la parroquia, con esa expresión inicial de fe asumida a nivel familiar, a nivel personal, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Nos avisaron ya los obispos que el Señor nos lleva a evangelizar actualmente, nuestra cultura actual, la cultura española, la sociedad española, en un momento que hay un cambio de época. Todo va muy rápido. Los cambios culturales, ¿no? La aldea global, los avances tecnológicos. Y entonces se ha vivido este cambio radical, ¿no? Lo que era antes en la cultura tradicional, ¿no? En la cultura del nacionalcatolicismo, por decirlo de alguna manera, pues todas estas instituciones que eran como el andamiaje que proporcionaba ese encuentro inicial de la fe, se ha venido abajo, ¿no? En la familia hay tanta ruptura, en la escuela se vive de manera especial el proceso de secularización, incluso pues ideologías que aprovechan la estructura de la educación para colonizar, ¿no? Frente a lo que es el derecho propio de los padres de educar en los valores a sus propios hijos, ¿no? Y la cultura popular, vimos en la aldea global, donde hay un pluralismo que al mismo tiempo empapa de individualismo y de nihilismo, que con esta realidad que vivimos en el ambiente, pues tenemos que preguntarnos un poco que en este cambio de época, ¿cómo está respondiendo nuestra parroquia, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que la parroquia está ofreciendo a ese cambio de época, ¿no? Y pues, bien, pues tristemente, pues nos encontramos que si los tres ámbitos que antes engendraban la fe se han roto, sin embargo la parroquia lo que está esforzándose y gastando sus energías habitualmente es precisamente esto, ¿no? Es mantener lo mismo, una catequesis infantil, una pastoral de cristiandad, tradicional, ¿no? Las familias que nos piden el bautismo para sus hijos o la primera comunión para sus hijos no son familias que tengan una experiencia de encuentro con el Señor en la que se viva una relación personal con el Señor en el ámbito de la propia familia, sino todo lo contrario, hay una carencia de esa experiencia de fe y por tanto estamos dando una catequesis a niños, estamos iniciando en una vivencia de una fe que no es para nada una realidad familiar, ¿no? Bien, pues nos quejamos o nos duele que los niños después de la celebración de los sacramentos no continúen, pero es que estamos manteniendo un ritmo, una inercia de funcionamiento, ahora veremos con más detalle, cuando todo ha cambiado, no puede ser que la realidad de la parroquia continúe igual, ¿no? Algo nuevo es necesario acertar a vivir, lo que el Espíritu Santo nos está queriendo decir para poder ponernos al día y proponer esa verdad esencial de encuentro con el Señor, de posibilidad de relación personal con Él, que ya no está en la cultura, ni en la familia, ni en la escuela. Entonces, bien, pues esto es un poco lo que hablar para esa autorreferencialidad cuando nos hemos encerrado en una inercia de mantener una propuesta de ofrecer una catequesis que no transforma la vida, que responde a una petición de un derecho, un consumo de, entre comillas,
de sacramentos, a una gran celebración que después no desemboca para nada en la pertenencia a la vida de la parroquia y que ha ignorado la realidad de una necesidad previa de evangelización, sin ese inicio de encuentro con el Señor, de gozoso encuentro con la verdad del amor de Dios que me salva. La catequesis ha perdido su identidad de formación, ¿no? Y para nada consigue un envío. Tenemos tantas dificultades en renovar la generación de los catequistas que se hacen mayores, comunidades que envejecen y que no abren puertas, ¿no? Entonces, esta realidad que se ha distorsionado, el ciclo de la Iglesia se ha vuelto insano y hace que sintamos esta sensación de derrumbe que necesitamos, evidentemente, tomar conciencia y reaccionar, ¿no? O comprender el porqué y descubrir las pistas que el Señor nos da mirando su palabra, cogiendo las mociones que el Espíritu Santo está actuando en el momento actual en la Iglesia, en el pueblo de Dios, ¿no? Y de esta manera encontrar una respuesta adecuada, poner en práctica, responder a la llamada del Señor en la nueva evangelización, encontrar ese cambio de pastoral, o esa conversión pastoral que necesitamos para este cambio de época, ¿no? Y bien, pues aquí nos vamos a los orígenes de esta visión que la Iglesia ha tenido ya desde el Concilio Vaticano II de necesidad de ponernos al día en el diálogo con el mundo tan cambiante, y retomamos estas ideas proféticas o ideas luminosísimas del Papa San Pablo VI en la exhortación apostólica posinodal Evangelii Nuntiandi, el número 14, diciendo con toda rotundidad: la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la Iglesia. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y la vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, así de claro. La razón de ser de la Iglesia es anunciar a Jesús, evangelizar. ¿Y en qué consiste la evangelización? ¿Qué es evangelizar? La realidad de la evangelización es algo complejo, tiene varios elementos, Pretende la renovación de la humanidad a partir del testimonio, pide también un anuncio explícito que provoca una adhesión, una conversión del corazón. Esta realidad, esta expresión que veíamos en el libro de los Hechos, se les traspasó el corazón, ¿no? Cuando un corazón que está necesitado del amor de Dios acoge esa buena noticia, es empapado, es transformado, ¿no? Que es recreado por la acción del amor de Dios, ¿no? Que hace nuevas todas las cosas, ¿no? Provoca una entrada en la comunidad. Seguir a Jesús me introduce en la comunidad de los discípulos de Jesús, que crece y se desarrolla a través de la acogida de los signos sacramentales y que necesita esas iniciativas de apostolado para compartir, para comunicar a los demás tanto la fe que hemos recibido como las consecuencias propias de esa fe de promoción, de transformación social. Entonces, pues todos estos aspectos que son complementarios y que mutuamente se enriquecen, ¿no? Hemos de comprenderlos como los necesitamos todos para poder, de manera integral, poder desarrollar adelante lo que es la misión de la Iglesia, Y bien, pues entonces podríamos hacer como un pequeño ejercicio, Vamos a ver si lo conseguimos hacer así de manera ágil. Estos son los 7 elementos de la evangelización que están siempre en proceso y que destacaba el Papa San Pablo VI. Lo primero, el testimonio de las obras. Sin obras, sin una vida coherente con la fe que anunciamos, es inútil evangelizar. Y enseguida, este anuncio esencial, el anuncio del querigma, del primer anuncio, el anuncio propio de la fe, como nos describía de manera tan detallada en el vídeo de Morlans, ¿no? Este anuncio provoca la adhesión del corazón, esa conversión inicial que supone una transformación de vida, un cambio radical de vida, de adhesión, morir al hombre viejo y renacer con Cristo, el hombre nuevo que por la acción del Espíritu Santo ha sido transformado, ¿no? Una criatura nueva. De esa conversión inicial se sigue todo un itinerario
de crecimiento, de iniciación cristiana, todas las catequesis propias necesarias para, en las distintas etapas de la formación de la persona, pues ir madurando, ir creciendo en la vivencia de la fe, la madurez cristiana, ¿no? La vida en el espíritu, que se alimenta desde la celebración de los sacramentos, en la vida comunitaria de la fe de la Iglesia, en la comunión, en la vivencia de los sacramentos y de los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y que provoca también, pues pide necesariamente, no solamente el dar a los demás de manera personal lo que he recibido, sino de manera organizada, ¿no? El apostolado organizado como los distintos movimientos apostólicos, o la realidad de la atención de Cáritas, o bueno, pues el impulso misionero, todo lo que suponga dar a los demás lo que hemos recibido, el tesoro de la redención que hemos recibido con el Evangelio de Jesucristo. Y como fruto de esta labor de la Iglesia, la realidad de ser fermento en medio de la masa, de vivir una renovación de la humanidad, ¿no? La civilización del amor, que diría Juan Pablo II, ¿verdad? El reino de Dios, ¿no? Que transforma, empapa las estructuras, que renueva ya este mundo, que inicia en este mundo, aunque sabemos que se consuma en la vida eterna. Bien, pues de todos estos 7 elementos que constituyen el proceso evangelizador de la vida de la Iglesia, sería interesante que nos paráramos a mirar cuáles son los que estamos viviendo en nuestra comunidad parroquial. Vamos a ver. Si lo miramos así, podríamos estar mirando, ¿verdad?, qué elementos colocamos las acciones que más frecuentemente realizamos en nuestra comunidad parroquial, ¿no? Podríamos pensar un poco así, de dónde estamos incidiendo de manera especial, dónde estamos empleando nuestras energías, nuestros recursos pastorales. Vamos a dedicar medio minuto a pensar un poco esto. Ponemos un poquito de música de fondo y lo pensamos. ¿Dónde podrías la catequesis de comunión, la misa diaria, las celebraciones sacramentales del bautismo, la atención de Cáritas, si estás en el coro parroquial donde te identificas qué elemento de evangelización estás de manera especial desarrollando, o la liturgia, equipo de liturgia de lectores, si se lleva una pastoral con los alejados, con los que se han marchado o nunca estuvieron en la vida de la Iglesia y de la comunidad, o si visitas enfermos, la acción católica, movimientos apostólicos. Intenta un poquitín situar las distintas acciones parroquiales en los distintos elementos de la evangelización. Y entonces, ¿qué nos sale? Ahí estamos, en la catequesis, en la vida de sacramentos, o bien el testimonio y la renovación, el coro, todo lo que hace referencia a la liturgia, lo pondríamos en el número 5, y los distintos apostolados, ¿no? Bien, pues lo pondríamos en el 6, o en el 7, Manos Unidas, por ejemplo, el testimonio del mismo Cáritas, ¿no? Los prematrimoniales, pues también a nivel de sacramentos, ¿no? Las cofradías, pues estamos hablando de apostolado organizado. ¿Hacemos algo de pastoral con alejados? Porque la realidad es que encontramos que hay mucha energía puesta en estos ámbitos: catequesis, sacramentos, testimonio, pero apenas nada, salvo honrosas excepciones, en lo que hace referencia del anuncio esencial de la fe y de la conversión inicial que supone ese cambio de vida desde el encuentro con el Señor, desde esa relación íntima, personal, única con el Señor, que ha renovado mi vida, me ha salvado, me ha dado una nueva existencia. Si esto no se cultiva, porque antes no hacía falta cultivarlo, porque lo traía de por sí la cultura en la que vivíamos, y la cultura ha cambiado de tal manera que esto no está,
y seguimos actuando como si estuviese, aquí está el eslabón perdido o el agujero negro que hace que todas nuestras energías pastorales se gasten en viento y en nada. Es muy interesante volver a esto y comprender que necesitamos aprender cómo presentar hoy el querigma, el centro del Evangelio, al hombre y a la mujer de hoy, y cómo promover ese encuentro personal que supone una transformación de la vida de la persona. Bien, pues en este sentido un par de citas quiero dejar para alentar un poco esta búsqueda, Sería esta primera de un autor especialista pastoral, Joseph Gebert, que dice literalmente esto: el anuncio del Evangelio con vistas a la conversión a Dios y la fe en Jesucristo es la primera y principal actividad de la Iglesia y su razón de ser. La Iglesia se constituye anunciando el Evangelio y una comunidad cristiana se edifica ante todo anunciando el Evangelio. Es decir, que la primera evangelización es algo verdaderamente fundamental en el ser y en el quehacer de la Iglesia. Sin los fundamentos, la casa no se mantiene. Entonces, otra cita. Esta de un autor italiano, Enzo Bienmi, que es catequeta, especialista también en el estudio. Él habla de segundo anuncio. Estamos hablando de lo mismo, un poco teniendo en cuenta que bueno, pues muchas de las personas a las que vamos a anunciar el Evangelio ya lo escucharon de alguna manera en su infancia o la cultura de hace años, ¿no? Y esto pues supone, bueno, pues ahora un trabajo mayor, ¿no? Porque si ha habido un desgaste o una desfiguración del Evangelio, volver a anunciar el Evangelio supone un acierto grande, ¿no? Para poder desmontar lo que ha habido de distorsión de la verdad del Evangelio y poder reedificar la verdad esencial, ese encuentro personal con el Señor, ¿no? Bueno, pero este autor habla de esta especie de comparación o metáfora, ¿no? Que nos resulta sin duda también muy elocuente, ¿no? Nuestra actual situación pastoral, dice, se parece quizás al trabajo de un agricultor enamorado de su tierra. Cava, abona, riega, con gran dispendio de energías, pero nadie se ha preocupado de sembrar en ese campo y los esfuerzos resultan estériles. Aquí tenemos la clave, Si la catequesis corresponde al tiempo del cultivo, el primer anuncio corresponde al tiempo de la siembra, y es esta siembra la que falta en gran parte en nuestra pastoral ordinaria. Luminoso, luminoso. Si nos desgastamos en cultivar, en abonar, en regar, pero no hay experiencia del amor de Dios en estas familias, pues no va a haber fruto. Es imposible pedir peras al olmo. La última frase del Papa Francisco con la que terminamos, es una clave, tal como él describe este primer anuncio en la Evangelii Gaudium, número 127-128. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús, y esto se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en el trabajo, esa evangelización persona a persona de la que el Papa también habla, ¿no? Y dice así: en esta predicación siempre respetuosa y amable, el primer momento es un diálogo personal, donde la otra persona se expresa y comparte sus alegrías, sus esperanzas, las inquietudes por sus seres queridos y tantas cosas que llenan el corazón. Solo después de esta conversación es posible presentarle la palabra, recordando el anuncio fundamental: el amor personal de Dios que se hizo hombre, se entregó por nosotros y está vivo, ofreciendo su salvación y su amistad. Es el anuncio que se comparte con una actitud humilde y testimonial de quien siempre sabe aprender, con la conciencia de que ese mensaje es tan rico y tan profundo que siempre nos supera. A veces se expresa de manera más directa, otras veces a través de un testimonio personal, de un relato, de un gesto o de la forma que el mismo Espíritu Santo pueda suscitar en una circunstancia concreta.
si parece prudente y se dan las condiciones, es bueno que este encuentro fraterno y misionero termine con una breve oración que se conecte con las inquietudes que la persona ha manifestado. Así percibirá mejor que ha sido escuchada, interpretada y que su situación queda en la presencia de Dios, y reconocerá que la palabra de Dios realmente le habla en su propia existencia. Precioso. Bien, pues aquí terminamos de momento. Dejo tareas para casa. Para el próximo encuentro que tengamos, además de ver el vídeo que no pudimos verlo en la reunión, que ahora lo introduzco en este resumen, vamos a dar un paso adelante para seguir mirándonos en ese espejo del libro de los Hechos y aprender lo que necesitamos para que nuestra evangelización actual esté llena de la vitalidad que Dios quiere. Nos centraremos en dos descripciones de la comunidad primitiva. Vamos a mirarnos en ese espejo, a ver qué podemos aprender, cómo podemos vivir de manera más plena lo que Dios sueña, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para nuestras comunidades parroquiales, para nuestros movimientos. Entonces, la tarea sería esta, leer estos textos: Hechos 2, 42-47, Hechos 4, 32-35, y en no más de 28 palabras, recordamos que son 28 los capítulos del libro de los Hechos, pues en un número reducido, si puede ser, traerlo escrito aún mejor, genial, mejor que mejor. Entonces, decir lo que es lo fundamental, resaltar el mensaje central, los elementos básicos de lo que componen esa comunidad, esa vida comunitaria, ese espejo donde mirarnos, el modelo de la comunidad cristiana, tal como nos presenta el libro de los Hechos. Muy bien, pues termino poniendo también recordando, ¿no?, esto que tenemos al alcance en internet, Cautivados por la Palabra, esta página web de este sacerdote de Ciudad Real, que es precioso, pues es muy interesante, muy actual, Y bueno, pues un poco la bibliografía que hemos citado para este segundo momento, el encuentro del taller de discípulos misioneros. Ahí tenemos el texto, además del Evangelii Gaudium, claro, el texto ya del Papa Pablo VI, y de estos tres autores, de Morlans, de Joseph Gebhardt y Enzo Bienmi, que la verdad, cualquiera de ellos, si os gusta profundizar o tenéis deseo de profundizar, os va a ser enormemente iluminador. También tenemos en cuenta un poco que este tema va a ser el tema que Dios mediante el próximo año se trabaje a nivel diocesano, en el plan de pastoral, el primer anuncio, siguiendo las claves del Congreso de Laicos, el primero de los itinerarios. Pues ya nos adelantamos un poco, ¿no? Y tenemos argumentos un poco para pensar un poquitín y para ver cómo concretar en nuestra vida comunitaria, en nuestras comunidades parroquiales, recuperar este eslabón esencial para que nuestra vida comunitaria se renueve, para que tengamos esa conexión con nuestra identidad como cristianos, que aprendamos a vivir ese testimonio esencial, ese anuncio explícito de Jesucristo, con los modos y las maneras actuales que son necesarias hoy para que toque el corazón del hombre y de la mujer de hoy y pueda acoger la gracia, la bendición del encuentro con Jesús y toda esa renovación que Dios quiere hacer con nosotros a través de la fuerza de su Espíritu. Pues muchísimas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos próximamente en nuestro próximo encuentro. Ya a través de la pantalla te va este saludo y bien, pues la tarea que hemos concretado aquí, pues la compartiremos el próximo lunes, Dios mediante. También no olvidarte de ese texto, ese capítulo que te corresponde de acuerdo con lo que el reparto de números que hicimos al principio del encuentro de formación, pues que no te olvides de grabarlo y de pasarlo o bien al WhatsApp personal mío o de la delegación o al grupo. Podamos escucharnos unos a otros la proclamación de la palabra de Dios que vaya empapando nuestra vida. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, que Dios te bendiga.